la presentación de Científico del Palo, gran banda marplatense. Lo saludamos a nuestro querido Fede Mendoza Correa. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá un poco cansado después de la jornada electoral, pero... ¿Qué rol tuviste el domingo? Fiscal de mesa. Aparte, ¿en qué Volví escuela? a los orígenes en la escuela Santa Cecilia. Mirá, en la Loma ahí. Que ya me dio un panorama de que el peronismo venía bien en lo provincial porque empezaron a salir muchas boletas azules. Una Mirá. escuela que en general suele ser 120-30 y ahí Claro. estuvimos. Es un placer comparable con pocas cosas. La urna que se abre, uno fiscalizando y empieza a salir lo de uno, ¿no? Sí, claro, sí. claro. Lo que uno quiere que salga. Sí, exacto. Y empieza a salir y ahí hay como una emoción, ¿no? Ni hablar. Y aparte algo que era inesperado. Bueno, Claro. por lo menos para mí, que soy más pesimista que optimista. Bien, ¿de la balanza te pones más pesimista que optimista en general? Sí, yo no sirvo para hacer especulaciones. Bien. Entonces eso me juega que cuando viene un resultado que viene para este lado, me pone contento. Bien, bien, bien. Alegría doble. Bueno, ¿qué nos tiene para hoy en su columna, mi querido Bueno, amigo? tenía preparado dos temas, en realidad no los tenía del todo desarrollados, entonces dije, no, voy a enfocar por lo más urgente, que me parecía que no tiene que ver con lo electoral, que tiene que ver con... Vieron que hay un libro que se llama Jamás tan cerca, que es sobre lo que veníamos charlando en las últimas columnas, ¿no? La guía digital, la hiperconectividad, cómo nos sentimos capaz que las ciudades están a disposición nuestra, podemos ver a streamers en tiempo real visitando Hong Kong, China, lo que fuera, y sin embargo eso está muy lejano, y es lejano también a la experiencia, y que hay algo que está ocurriendo hace más desde la segunda mitad del siglo pasado, y que cada vez está más cercano y sin embargo parece que está más lejos de resolverse, que es el conflicto en Palestina, Ujú. en Gaza. Estuve leyendo el último mes, de a poquito, no lo terminé, un libro que se llama Pensar después de Gaza, que es de Bifo del 2024, de los últimos meses, y que me parece que es importante traerlo porque me parece que es importante hablarlo, que es importante intentar generar un mínimo espacio de reflexión sobre lo que significa Gaza para la humanidad. Ujú. Y él tira algunas claves para que lo pensemos, ¿no? Gaza representa para Bifo, que quizás vio un monstruo y ahora no lo puede dejar de mirar a los ojos, pero que me parece que yo estoy bastante en sintonía con su pensamiento, el fin del universalismo racional. Ok, me gusta eso. ¿De qué hablamos con universalismo racional? Bueno, desde algo bastante occidental, si se quiere, ¿no? Pero fue una construcción occidental que después se impuso a nivel global en el siglo XVII y XVIII, que es el dominio del lenguaje por sobre el instinto animal, si Ujú. se quiere, ¿no? El dominio del lenguaje, lo humano y una historia humanizada, ¿no? Nosotros podemos hablar y a partir de ahí intentamos interpretar nuestra historia, intentamos hacer política y someter a la voluntad a la ferocidad. Bueno, ahí justo está el libro, que también lo tengo acá. Muy bien, para los que están siguiendo el streaming, está ahí. Ensayo sobre la ferocidad y extinción de lo humano. Tremendo. ¿Sí? Buen libro. Gaza significa feroz. ¿Por qué será que se llama feroz Gaza? Qué justo, ¿no? ¿Qué palabra? Bueno, es algo que hacemos los humanos a lo largo de la historia, que es ostentar, ¿no? Queremos ostentar un poder para intentar que otros no nos agredan, probablemente, para agredir a un otro y para que otro no nos agreda. Forma parte de lo básico del instinto animal. Y acá él lo que dice es que la cultura judía, una cultura que en general ha aportado mucho a la intelectualidad y a esta racionalidad universal, ¿no? Desde la lucha de clases, bueno, la cantidad de intelectuales que son judíos. Y que esto es una traición a la propia cultura judía, ¿no? Él dice, el Estado de Israel tiene esta particularidad que es una traición no solo al universalismo racional, sino al aporte de la cultura judía. Y él dice, ¿cómo un pueblo que sufrió el genocidio puede de repente cometer otro genocidio? Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con el trauma en la historia? Él dice la imposibilidad de elaborar el trauma. Claro. Y habla de que en este momento lo que estamos viendo es Auschwitz. Él lo dice sin tapujos, lo compara directamente con la Alemania nazi y dice, esto es Auschwitz, pero con cámaras de televisión, con Claro. streaming online, en cámara lenta y a disposición de todos nosotros. Claro. Para que lo veamos y lo consumamos
como consumo también, ¿no? Porque eso también lo que presenta. Y él dice que es muy difícil de imaginar cuando fue Auschwitz en su momento, la generación que vivió Auschwitz salió con la consigna del nunca más, justo ahora que se pone en tela de juicio en la actualidad, o de que podía volver a ocurrir, pero también estaba el nunca más como consigna, dice él. El tema es que él dice, no se generaron las condiciones para que el nunca más fuera posible. Claro. ¿No? O sea, y él dice, el Estado de Israel, desde que se impuso, después de la Segunda Guerra Mundial, nace como un Estado que estaba destinado a perpetrar la crueldad. Porque es un Estado que busca territorializar lo que siempre fue nómade. Él dice, la gran aporte de la cultura judía, que podía pensar en un mundo social más igual, en la lucha de clases, devenía también en su condición de pueblo nómade sin tierra, sin etnia, que podía pensar en un mundo sin la atadura del Estado colonialista e imperialista. Desde el momento que eso se le vuelve un Estado que busca territorializarse, que saca la ley esta de que ahora, no sé si vieron que desde el 2018, los judíos son todos parte del Estado de Israel. Bueno, en esa búsqueda integrista, dice él, genera su propia condición de Estado genocida. Y nos llama a que esto es definitivamente, dice él, el fin de la historia humana. No hay forma de escapar del humano. El humano no puede frenar esto. Claro. Y no se puede frenar tampoco ningún tipo de conflicto armado, desde que eso forma parte de estos dispositivos que veníamos hablando de inteligencia destructiva. ¿Sí? Vieron que cuando Oppenheimer trata esto, ¿no? Como que la bomba atómica hace que la voluntad humana quede sometida. Es más que, o sea, como es más de lo que podemos manejar, el efecto que puede tener eso en el mundo, forma parte de algo que ya el gobierno mismo no decide qué va a pasar con eso. Y que la amenaza de que el otro se arme es tan grande que vos no te dejás de armar, por más de que hayan leyes de la Unión Europea, del desarme, de la paz. Igual. Entonces dice, dice que lo que había en la Segunda Guerra Mundial, que era la esperanza después de que la ferocidad antifascista derrotara al fascismo, que era el mundo de paz e igualdad, bueno, eso hoy no se ve, porque tampoco se ven las condiciones de igualdad. Claro. Todo en el medio de lo que ya hemos vivido viendo de los automatismos, que buscan ordenar a la par de que el caos emerge. Él dice, en algún momento eso o hace cortocircuito, o nosotros buscamos una forma de escape que nos permita pensar en la realidad. Y yo creo que acá hay una reflexión, que es que en tiempos donde se están discutiendo tanto las internas, quién tenía razón, quién no tenía razón en la política, lo digo como algo argentino, como para traerle un efecto concreto, ¿dónde está la posibilidad de pensar en lo que está ocurriendo? Si es toda una cuestión de una decisión electoral, de una fuerza política, ¿dónde está la realidad de lo que está ocurriendo? ¿Cuándo vamos a plantear cómo salir de esta situación que no es feliz tampoco en Argentina, ¿no? Porque si no te dicen, no, estás pensando solamente en Gaza. Sí. Hay una cuestión así. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos unos minutos más. ¿Unos minutos más? Sí. Bueno, quiero leer una parte que me parece interesante. Él dice, en la esfera histórica, las víctimas no saben ni pueden pedir paz ni reparación, sino buscar venganza. Esto significa que las víctimas de hoy nunca podrán ser otra que víctimas, a menos que se transformen en verdugos. Okay. ¿Sí? Eso es lo que se tema, dice. La ferocidad nazi fue derrotada por la ferocidad de las potencias antifascistas, pero más allá de la barbarie de la guerra, pareció emerger un tiempo de paz, derecho y democracia. Él nunca más, si no se generan las condiciones de igualdad, nunca podrá ser nunca más. Hoy, con una crisis demográfica en el norte de Europa, pero también en el sur global, en una demencia cada vez más grande por una población que está envejecida, en un mundo caótico, ¿cómo nos vamos a reponer de Gaza? Bueno, es una pregunta para pensar. Muy bien, buen aporte aparte de Bifo Berardi, que siempre nos invita a pensar este tipo de cosas que son del plano del pesimismo, pero también son del plano de lo que hay que pensar para adelante para resolverlo, parece que no tenemos otra. A mí me choca mucho en toda esta historia la posición que toma Argentina en este conflicto, ¿no? Es no solo porque decide por todos nosotros, porque, a ver, acá sabemos bien quiénes somos, pero fuera de Argentina
Argentina es Argentina, lo engloban, ¿no? Dicen, no, pero hay algunos que piensan una cosa y otros tantos que piensan otra, y otros, mirá, fíjate, no importa nada, fuera del país es Argentina. Exacto. Y Argentina, en el plano internacional, banca a Israel. Sí, sí, hoy sí. por hoy. Hoy por hoy sí. Y eso es fuerte y llamativo, más teniendo en cuenta la historia de, en teoría, de neutralidad que tuvo siempre la Argentina. Incluso quienes oponen resistencia, que hace mucho que hay una resistencia desde las juventudes, ¿qué mundo se imaginan que viene después de una tregua en ese país? ¿Qué es lo que va a pasar con un Israel, con un Estado armado hasta los dientes, con una potencia destructiva y con el daño que ya ocasionó, con los niños, las niñas que ya murieron? ¿Qué es lo que va a pasar con el pueblo palestino? Cada día que pasa, cada nuevo ataque, lo que aleja es mucho más ese horizonte que pueda haber, vamos a usar el cliché de paz. Sí, es difícil. Bueno, es cada vez se aleja más. Cada gatillo que cada vez que se gatilla es un paso más lejos a esa solución, ¿no? Pero cuando matan a tus hijos es difícil hablar de paz. Cuando mataron a tus hijos. Exacto. Muy difícil, Exacto. si no es posible. Él pone como una fecha bisagra la del 7 de octubre del 2023, que es cuando se produce el ataque de Hamas sobre los festivales. Y qué sé yo. Bueno, él dice, la venganza con la que Israel se concibe a sí misma tiene que ver con que ellos, al haber sufrido el genocidio, ya no piensan en sí mismos como parte del humano, de la especie humana, ¿no? O sea, no pueden ver que el otro también tiene ojos, también sufre, también tiene piernas. En ese hostigamiento histórico que han recibido al pueblo judío, justifica el odio que después comete contra el pueblo palestino. ¿Cómo puede seguir a la gente en las redes, mi querido Fede? Porque usted va tirando en las redes un poquito de esto, sí, es bueno para seguirlo. Federico M. Correa. M. Correa, nuestro querido Fede Mendoza Correa. Entonces aquí, el domingo lo vamos a ver. El domingo nos vamos a ver. Ya ¿En está, el asado? ya está. El asado de brujos. Pero yo lo traje de la franja de Gaza a un asado, pero perdón. Pará que la última vez, lo voy a bosterizar un poco. Bien. La última vez que estuvimos con él, Boca no ganaba. Es verdad. No solo ganó Boca, sino que ganó el peronismo, cosas que nos preocupaban mucho. Fede trae suerte, podemos decir. Sí, pero la cosa, hay un cambio energético. Gracias a Dios que en este país está el peronismo. Y Boca, y Riquelme. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Amigo Fede Mendoza Correa con nosotros en Brujos y Científicos. Gracias, mi amigo. Que tengan buenas tardes. Seguimos de esta manera.